Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita de todos los sábados con el vídeo con las 4 claves de la semana que ahora termina. Clave técnica, clave fundamental, clave de fontanería del mercado o clave cuantitativa y clave de varios. Empezamos a grabar hoy sábado 28 de junio a las 10:54 de la mañana hora española, 6 horas menos hora de Nueva York. Mientras dure el verano, pues iré grabando un poco más tarde porque me viene bien a primera hora, que se está bastante más fresco pues para poder ir haciendo cosas. Aunque, como ya les vengo diciendo todos estos días, pues bueno, aquí el verano es bastante ligero, es bastante fresco. Para que se hagan una idea, ayer, bueno, claro, hay que tener en cuenta la altitud a la que estamos, 1300 metros. Ayer tuvimos una máxima de 22 grados. Supongo que esto despertará la envidia de muchos amables escuchantes que están pasando mucho calor ahora en el verano. Los que estén en el hemisferio norte, también hay muchos amables escuchantes que estarán al revés, ahora estarán en invierno en el hemisferio sur. Pero los que estén en el norte, pues seguro que estas temperaturas no estarán nada mal, ¿no? Ahora se habla de una ola de calor que va a durar desde hoy hasta el miércoles, creo. Están lanzando avisos, me acaba de llegar ahora una alerta en el móvil, alerta, ola de calor y tal. Y bueno, la ola de calor es que en el llano se va a llegar a 32, 33 grados, una cosa así. Eso ya lo consideran una ola de calor aquí. Pero claro, yo como estoy a tanta altitud, pues lo máximo que yo voy a ver pues son 25, 26, cosas así. Y por la noche pues entre unos 15 grados o una cosa así. Todo eso es la ola de calor, esto es lo máximo. De aquí para abajo, ya a partir de mediados de la semana que viene ya se esperan otra vez máximas de 19-20 grados. Como ven, hace mucho frío en invierno, pero luego la verdad es que el verano se agradece. Estos veranos frescos con este tipo de climas. Además llueve mucho, ¿eh? Aquí llueve mucho. Por la altitud, al estar metido en los Alpes, más o menos tiene el mismo nivel de pluviosidad que Santiago de Compostela, para que se hagan una idea, que es un sitio donde ya de por sí pues llueve mucho. De momento no he pasado ninguna noche de calor y si la paso pues abro la ventana. Estoy durmiendo con la ventana cerrada, ¿eh? Si la paso pues abriré la ventana, que por las noches, ya digo, 15, 16, 17 grados. Lo de las noches tropicales aquí, es decir, más de 20 grados, pues es muy difícil. Y esta mañana, pues lo que es la vida en el campo, miren, les describo el panorama. Las gallinas del vecino estaban ahí tranquilamente por su prado, las vacas pastando a 20-30 metros, los gatos de los vecinos cazando ratones por ahí por las praderas que están alrededor. Y bueno, pues esto es la vida cotidiana. Por cierto, que ayer el zorro volvió a dar problemas. Allí en donde vivía en España, los problemas era que por la noche robaban el local de enfrente, que pasaban unos cuantos borrachos de juerga con un jaleo de aquí no te espero, los camiones montando de la basura, montando un follón tremendo. Aquí los problemas pues son problemas sencillos, problemas del campo. Ayer tuvimos ataque del zorro de nuevo, atacó a las gallinas del vecino cuando estaban todos trabajando y como yo trabajo en casa, soy el único que anda por aquí, bueno, junto con mi familia, pues estuvimos atentos, vimos que pasaba algo, espantamos al zorro, tuvimos que llamar al vecino que vino del trabajo para volver a guardar las gallinas y esta vez pues no ha matado ninguna, pero las dos últimas incursiones mataba una gallina cada vez. Esos son mis problemas domésticos actuales, ¿no? No, nada del otro jueves. Y hoy, esta semana, mejor dicho, pues una buena noticia porque nos han enganchado ya a la fibra óptica. Tengan en cuenta que estoy en un pueblo de montaña perdido, con 3.000 habitantes nada más, y encima con la dificultad de la orografía es muy complicado. Bueno, pues nos han metido ya la fibra óptica, está a falta
de que venga un segundo equipo para ya poner los cables por dentro de la casa y demás, pero ya han hecho las acometidas, está dentro de la casa del cable y vamos a pasar a 10 gigas de velocidad con la fibra óptica. Yo la verdad que alucino porque, bueno, sé que en ciudades eso ya se consigue, pero aquí en medio de la montaña 10 gigas. Tengan en cuenta que ahora mismo llevo, desde que estoy aquí, trabajando con 300 megas, porque iba por el cable normal, al no haber fibra óptica. Eso va a ser un avance pues bastante importante. Por lo demás, ya me ha llegado mi nuevo carnet de conducir suizo, así que ya tengo todos los papeles de aquí. Ya no me queda nada ya de allí y todo lo tengo renovado. Por cierto, me hice una foto en un fotomatón local y no tengo ningún problema porque a mí me da igual, pero madre mía, o sea, qué feo he salido. He batido el récord del mundo. Toda la familia se ha pitorreado de mí y estoy seguro que como la policía me pida el carnet de conducir, al ver esa foto que parezco un mafioso, o sea, tengo cara de mafioso total, van a registrar el coche buscando dinero de la mafia siciliana. Pero en fin, bueno, muy eficientes, por cierto, ¿eh? El viernes hice todos los trámites y el miércoles a primera hora el cartero traía ya el carné terminado, el de mi mujer también. Y bueno, que por cierto la salud aquí ha mejorado bastante, aunque alguna infección recurrente que otra pues siempre tiene. Ahora en un dedo ahí que se cortó y se le ha infectado. Sigue, su baja de defensa sigue estando ahí, pero es evidente que al vivir una vida muy sana, en un entorno muy natural, ve poca gente, la poca gente que ve la ve al aire libre, no en lugares cerrados con contagios y demás. Bueno, vamos resistiendo, aunque hemos pillado 2 resfriados o... Creo que la última vez fue el COVID, lo que pillamos. Lo que pasa es que ya lo hemos pasado más ligero. Pero en fin, bastante bien. Desde el punto de vista series, este fin de semana conseguí entrar me he puesto otra vez Disney y he encontrado una serie que me quedé a medias en España y que he retomado con mucho gusto. He estado el fin de semana viendo esa serie, poniéndome al día y que la recomiendo muchísimo. Se llama The Resident. El Residente es una serie clásica de médicos, ya saben, de hospitales y de la vida de los médicos. O sea que para quien no le guste este género, pues no es una buena serie. Pero para quien le guste, para mí es una de las mejores series de este género, porque le da un toque diferente. Francamente le da un toque diferente. Tiene muchas temporadas, son muchos capítulos y me está gustando mucho. Y sigo también pues viendo algunos capítulos de Boss, que bueno, como saben creo que voy ya por la 7ª temporada. Estoy intentando también encontrar dónde ver El cuento de la criada, que esa es una serie que me encantó, una serie magnífica, pero no termino de encontrar porque HBO aquí en Suiza no va y igual me tengo que poner una VPN de estas, ya veremos. Pero vamos, que vamos bien servidos con The Resident y Boss. Aún tengo ahí bastante material. Y por lo demás, pues intentando reinventarme a mí mismo. Estoy en una etapa complicada, ¿no? Una etapa importante de mi vida. Para mí el hecho de cumplir 65 en agosto, que es la edad típica de jubilación, no me voy a jubilar, pero tengo que cambiar, tengo que adaptarme a la edad que tengo y no puedo seguir a este ritmo, como digo, todas las semanas y estoy trabajando fuertemente en ello. Tengo que enfocarlo todo de otra manera para poder seguir trabajando bastantes años más, pero con un ritmo, tiene que ser con un ritmo menor y más adaptado a las circunstancias. Bueno, un poquito de propaganda rapidísima antes de empezar, que vamos un poco pasar de tiempo de cosas de estas personales varias. Recordar que en Intefi Escuela de Negocios está en marcha el programa para prepararse el examen, para aprobar el certificado oficial que permite ser asesor o gestor. Está aquí puesto en el banner. Y recordar también que si entran en gloversia.com pues pueden acceder a todas las posibilidades, todas las estrategias con las que asesoramos a diferentes instituciones. También se puede suscribir a la newsletter para cuando tengamos proyectos inmobiliarios que solemos compartir con la gente, que son bastante interesantes. Tenemos de todo, tenemos carteras indexadas, carteras más agresivas,
tenemos dos SICAPs y especialmente pues muy interesante Globesa Multimercados Equilibrada SICAP. Hemos cambiado recientemente, como ya dije la semana pasada, nos hemos metido con una estrategia muy compleja, una estrategia parecida a las de los hedge fund, con 54 estrategias metidas ahí. 54 estrategias más otra parte que se hace en opciones. Un tipo de inversión pues bastante novedosa. Espero que nos acompañen los resultados. Gloversia.com. Y nos vamos volando al mercado, un mercado que ha estado de enhorabuena durante toda la semana, incluido un cierre de ayer un tanto surrealista porque las noticias que salieron no eran buenas. Trump decidió otra vez poner en marcha el taco trade. Ya saben que el taco trade es muy sencillo, lo teníamos un poco olvidado en los últimos tiempos, pero me parece que ya está otra vez ahí, en marcha. Trump pasa a titulares arancelarios positivos cuando el mercado cae, o retrocede de los titulares negativos anteriores, entonces el mercado sube, pero el mercado sabe que cuando está muy alto, Trump entonces vuelve a los titulares negativos y entonces provoca bajadas para luego, cuando el mercado cae, retroceder, decir donde dije digo Diego y volver, y así siempre estamos así. Y ayer se volvió a ver el mercado en máximos históricos y Trump de repente apareció con que, basándose en que Canadá iba a poner una tasa sobre servicios digitales o no sé qué historia, dijo ni corto ni perezoso que rompía todas las negociaciones con Canadá. Yo no me cansaré de repetir que una cosa es el folclore, por ejemplo, que si el acuerdo con Japón, que si el acuerdo con Vietnam, el acuerdo con no sé quién, el acuerdo con Reino Unido, todo eso está muy bien, pero como he repetido hasta la saciedad, prácticamente el 50% del comercio exterior de Estados Unidos está concentrado en tan solo 4 países o 4 áreas, y eso es lo que importa. Los demás están muy bien, pero los que importan son Canadá, precisamente con el que se ha vuelto a pelear ayer, 13% o 14% según cuentes bienes y servicios. Calculan entre un 13 y 15% del comercio exterior de Estados Unidos está aquí en Canadá. China solo tiene un 7%, a mitad. Fíjense si es importante Canadá. Primero Canadá, segundo México, con cifras muy parecidas. Ahí ya tenemos 25-30% del comercio exterior de Estados Unidos y nos estamos dispersando, preocupándonos de Vietnam y el acuerdo con la India. Venga a salir el acuerdo con la India. Pero si eso no es lo importante. Canadá, México, China, Canadá, México, Unión Europea y China, por ese orden. China tiene el 7%, la Unión Europea casi el 12% y los otros casi el 15% cada uno. Ahí está la clave. Con Canadá, reflexionemos un poco porque es que nos estamos equivocando, vamos conduciendo por donde no es. Canadá se acaban de pelear. Y los canadienses tienen toda la pinta de que son la antítesis del Reino Unido. O sea, el Reino Unido ha descubierto la nueva política económica de la bajada de pantalones. Pero Canadá es todo lo contrario. Estos no van a ceder así como así. Segundo, México, silencio total. No se sabe nada. Cuando no se sabe nada, malo, porque si las cosas fueran bien, en las 7.532 intervenciones que hace al día Trump, en las 10.000 que hacen entre Lunik, Hassen, Besen y todo el mundo, no nos quejaremos de que no es una política transparente la que hacen, porque se pasan el día hablando. No paran las 24 horas del día. ¿No creen que si fueran bien las negociaciones con México ya nos lo habrían restregado 7 millones de veces y nos habrían anticipado 200.000 veces que se va a anunciar el acuerdo? Pues no dicen nada. Mucho me temo que otros qué tal. Unión Europea. ¿Saben lo que dijo Macron ayer? Que no deja de ser, nos puede caer bien o nos puede caer mal. Cada uno tendrá su opinión. Aquí no juzgamos ese tipo de cosas. Pero es evidente que Francia pues, es un peso específico muy importante en la Unión Europea. Es la segunda mayor potencia de la Unión Europea. Por lo tanto, su presidente pues pesa mucho. Al igual que pesa mucho el canciller alemán. O al igual que pesa mucho Meloni, que es la tercera potencia. O al igual que pesa también bastante España, que es la cuarta. Pero sobre todo Francia es la segunda, es muy importante. Bueno, pues Macron, que es el presidente francés, dijo ayer, si Trump persiste en cascarnos el 10% mínimo de aranceles,
le vamos a meter un montón de contramedidas arancelarias que se va a enterar. La Unión Europea no se va a bajar los pantalones tampoco, eso es una cosa exclusiva de Reino Unido. Entonces, si de los 4 países que importan, miren cómo estamos en todos, sí, la Unión Europea está haciendo esfuerzos, está quitando las tasas digitales estas que tanto... Pero miren, ayer mismo es que son ganas de tener ilusiones que luego nos la van a defraudar. Ayer mismo dijo Trump, literalmente, ayer por la noche, esto es de hace pocas horas, Europa nos aplica impuestos injustos y persigue a nuestras empresas. Europa aprenderá a no ser tan nefasta pronto. ¿Ustedes ven en esas frases que se esté en un nivel muy avanzado de acuerdo arancelario? Repito, Europa nos aplica impuestos injustos y persigue a nuestras empresas. Europa aprenderá a no ser tan nefasta pronto. Pues a mí me da la sensación de que no han avanzado nada. Y está atascado el acuerdo con la Unión Europea porque la Unión Europea no quiere que le apliquen el 10% fijo si no es... O sea, parece que sí que lo aceptarían, pero a cambio de que ese impuesto que hay por ahí de automoción del 25% también sea el 10% y otra serie de cosas. Pero Estados Unidos sigue en una postura durísima. Sigue queriendo mantener el 10% mínimo a todo el mundo, en eso son inflexibles y además mantienen que si el acero, que si los coches, con aranceles más altos por otro lado. Por ejemplo, el acuerdo con Japón, 4% del comercio exterior de Estados Unidos, también está atascado por lo mismo, porque los japoneses no paran de decir que las exigencias de Estados Unidos son muy altas y poco más o menos están diciendo lo mismo, que quieren ponerles el 10% y además el 25% para los coches. ¿Qué pasa? Que el mercado está subestimando muy notablemente la capacidad que tiene Trump de montar líos con los aranceles, tal y como pasó en el 2018. En el 2018 también empezamos poniéndonos muy nerviosos, como ha pasado ahora, por el tema de los aranceles, y luego empezamos a subir, que si tal, que si cual, que si esto, que si lo otro, que si donde dije digo, Diego, y también se rompieron los máximos históricos. También. Y en fechas no muy lejanas. Aquí se han roto a finales de junio y ahí se rompieron, pues, finales de agosto. Y se llegaron a romper los máximos históricos y también se provocó el FOMO, me voy a perder la subida, esto corre, que se nos va, y llegó a subir un 1,34% de los máximos históricos. Y entonces Trump aplicó el taco trade. Miren el taco trade. ¡Toma! El taco trade. Aprovechando que el mercado estaba en máximos. ¿Quién nos garantiza que esto no va a volver a pasar? Menos 18% de caída. Yo creo que el mercado está subestimando esto y francamente mi hoja de ruta creo que aún se podría subir algo más, pero que se está minusvalorando lo que puede hacer Trump con los aranceles. Y a Trump se le podrá criticar o no, se podrá estar de acuerdo o no, pero no está haciendo nada que no advirtiera en su programa electoral. Y si ha ganado unas elecciones, pues es que había más gente que estaba de acuerdo con ese programa electoral que no. El que no esté conforme ahora, pues mala suerte. Como se suele decir, pues a disfrutar de lo votado. Y el que esté de acuerdo, pues a disfrutar de lo votado, pues porque está de acuerdo con este tipo de cosas. Entonces, ahora quejas, es lo que hay, la democracia es así. No está haciendo nada raro. Está haciendo lo que dijo en su programa electoral y ahora pues hay que aguantarse. Otra cosa es, y esto lo comenté en uno de los vídeos de esta semana, que el mundo, tal y como lo conocemos en política hoy en día, desde un punto de vista de política económica, y en el resto de cosas políticas es igual, pues ha entrado en una fase un tanto peculiar, porque hay un cesarismo político tremendo. No sé, Trump se votó al Partido Republicano, pero y como presidente a Trump, pero Trump tiene una especie como de poder absoluto. Lo mismo que pasa, pues no sé, como puede tenerlo en España,
el presidente del gobierno es de un partido, pero él es el que tiene el poder absoluto, pero es que lo mismo sería si estuviera el PP, si estuviera Vox o si estuviera Podemos, es igual. Hay un cesarismo político, el líder es el que manda, nadie replica al líder, todo el mundo hace lo que dice el líder, todo el mundo hace lo que dice Trump, todo el mundo hace lo que dice Sánchez, todo el mundo hace lo que dice Merz en Alemania. Yo no sé si eso es como muy democrático, igual estamos dando demasiado poder a esas figuras que se erigen, o Meloni en Italia, y da igual que sean de derechas o de izquierdas, aquí he dicho líderes de todos los colores. Pero el problema sigue siendo el mismo. Al final es como si votáramos a una especie de rey, porque votas a partidos, pero luego al final los partidos son bastante poco, sí hay unas primarias, unas cosas, pero el poder absoluto que luego van a tener los líderes, esto hace que la política económica en todos estos países realmente no tenga discusión, es la voluntad del líder la que se impone, y la voluntad del líder en este caso es absolutamente total, a que no va a renunciar a los aranceles. La teoría del mercado de los aranceles van a quedar en nada. Yo no sé si está en lo cierto, Yo no sé si está en lo cierto. Es que, claro, es muy difícil entender. ¿De verdad creemos que no va a pasar nada? Por ejemplo, ayer mismo, Besen presumía de que han conseguido un acuerdo con China según el cual China paga un 30% y los americanos solo pagan el 10%. ¿Y de verdad creemos que los chinos son gilipollas, y perdón por la expresión? Pues no. Los chinos de verdad van a aceptar pagar el 30% y ellos cobrar el 10%. A largo plazo, ¿por qué? Según Besen, la razón es muy sencilla, porque China, el fentanilo, eso el fentanilo es una excusa barata, un poco ridícula, francamente. Como podrían haber dicho sobre el fentanilo, podrían haber dicho que copian la propiedad intelectual, o podrían haber dicho que es que en China hace más frío. No, no me vale. Al final es un 30%, tú pagas un 10%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que China está resabiada, y me da igual que sea con razón o sin ella, da igual. China está resabiada, y China, a la más mínima fisura que encuentre, le va a dar a Estados Unidos con un palo en la cabeza. Porque estos acuerdos son acuerdos injustos. Trump no para de decir que los injustos son los demás con ellos, pero ahora le está dando la vuelta a la tortilla con mucha habilidad, las cosas como son, porque va consiguiendo ingresar una cantidad de aranceles tremenda, pero ahora desde un punto de vista neutral, no tengo yo ahora tan claro dónde está la injusticia ahora, ¿no? El caso es que, con razón o sin ella, eso es indiferente, el tema de aranceles se está haciendo de una manera que perjudica mucho a todo el mundo. Muchos están aceptando cosas muy a regañadientes, y yo no me creo nada de que los chinos vayan a cumplir nada de lo que se están comprometiendo teniendo una balanza tan desequilibrada. Los chinos no son Reino Unido, no se van a bajar los pantalones, van a aparentar que se los bajan y te van a dar con el palo en la cabeza en cuanto te des cuenta. Entonces, esto puede volver a pasar. Estamos demasiado confiados, estamos todos maravillosos, y es que como ya lo he vivido yo esto, y todo el mundo decía lo mismo, y si les saco la hemeroteca verán, y cuando estamos aquí rompiendo los máximos históricos, el peligro ya ha pasado, no va a haber más guerras comerciales, no sé qué, y bueno, entonces aprovecharon, y ahí salió Trump. Recuerdo que una mañana, en parte de estas caídas, se levantó diciendo que el presidente Xi era un narcotraficante, fiel a su estilo, de ser así un poco estruendoso, ¿no? A los pocos días dijo que no, que era lo contrario, que tenía una gran confianza y que lo respetaba mucho. Bueno, esa es mi teoría. Ayer se vio un poco un mercado que le sueltan, que se rompen las relaciones arancelarias con Canadá, el país que posiblemente tenga más comercio exterior del mundo. No sé cómo estará con México, que están muy parejos, o el segundo que más comercio exterior. Se provoca una caída del 1% y en los últimos minutos tienes un subidón de miedo. ¿Por qué? Pues por dos motivos. Uno psicológico y el otro matemático. El primer motivo es el FOMO. Esa es una de las claves de la semana. Hay un FOMO de 1000 diablos. Porque después del lateral en el que hemos estado atrapados tantos días, al estar rompiendo el lateral por la parte de arriba, ahora el techo del lateral pasa a ser soporte, pues se ha desatado un miedo a quedarse fuera de la subida.
Ahora veremos lo que dice McElligott al respecto porque es muy ilustrativo. Muchísimo FOMO. Me voy a perder la subida. Yo solo me permitiría advertir una cosa, ¿eh? Esto lleva ya un 27% en vertical. Quien entra aquí arriba debe ser consciente de que está entrando con una subida atrás de sí del 27%. La velocidad de subida, la ley de la gravedad puede existir en algún momento. Debemos tener esto en cuenta. No es lo mismo una subida lenta que se va consolidando y todo esto que esto. Hay que tenerlo en cuenta. Segundo motivo, compras mecánicas de sistemáticos a los que les da igual que Trump hubiera dicho lo que dijo de Canadá. Miren esta infografía donde el autor nos deja bien claro, fuerte caída después de que Trump dice que termina las conversaciones con Canadá y advierte que va a subirle fuertemente las tarifas y sorprendentemente se produce una subida final. ¿Por qué? Miren el dibujo que pone aquí. Por las compras de los sistemáticos. Por eso pone el dibujito de un robot. Automáticas, cerca del cierre. En concreto, los fondos de control de volatilidad. En el informe semanal de mi compañero de redacción, JJ Montoya, que me ha dado permiso para poder comentarlo aquí, pueden ver cómo los fondos de control de volatilidad, como la volatilidad está muy baja, pues se están comprando últimamente. Entonces, ayer fin de semana, prácticamente fin de trimestre, aunque el fin de trimestre termina el lunes, pues tuvieron unas compras bastante fuertes cerca del cierre. Son los fondos de control de volatilidad. Y es que la volatilidad está mucho más baja. El VIX tiene un uso bastante relativo. El VIX es muy deficiente. Hay veces que hay mucha volatilidad, no te la marca, y hay veces que hay menos volatilidad de lo que parece que hay, como es el caso actual. Fíjense en este gráfico que pone mi compañero de volatilidad realizada a un mes y a 3 meses. Observen, está bajo mínimos. La volatilidad realizada o histórica, les recuerdo que es la volatilidad que se calcula con una fórmula matemática y que es inamovible, mientras que la volatilidad implícita es la del VIX, que son expectativas, es decir, es una cotización que hay ahí de las expectativas de la gente, pero no tiene por qué ser la realidad. Esta sí, esta es la volatilidad realizada o histórica, que es la que es inamovible, con una fórmula matemática. Fíjense a dónde está. Está en menos de 10. Menos del 10%, es una barbaridad eso. Hace poco tiempo estaba más del 50%, ahora está aquí muy baja, es muy baja. Eso está haciendo que los fondos de control de la volatilidad compren. Cuando la volatilidad sube, venden, cuando la volatilidad baja, compran. La clave está en cómo es de sostenible esto. Pues miren, muy poco sostenible. Y no lo digo yo, lo dice McElligott con un estudio científico bastante concienzudo y que lo vamos a ver enseguida. Sigue estando aquí en el informe de mi compañero JJ Montoya. Bueno, les destaco esto. Dice McElligott, tras explicar en primer lugar que se está subiendo mucho porque la gente le ha pillado por sorpresa, porque por macro no era normal que estuviéramos subiendo tanto, entonces al pillar por sorpresa pues hay mucha gente que está entrando como puede y a toda velocidad. Pero ahora viene lo importante, dice que estas carreras por aumentar exposiciones brutas y netas, que es lo que está pasando ahora, terminan por dejar al mercado de acciones vulnerable a una corrección. Y esto sucede porque los dealers, los creadores de mercado, reciben puts vendidos por clientes que ahora están lo suficientemente largos como para necesitar cobertura nuevamente. Esto implica que ante una caída en el spot, una pequeña caída, se refiere inicial, se podrían activar flujos acelerantes por parte de los dealers que tendrían que cubrirse a toda velocidad frente a su exposición en gamma y vega corta, lo que amplificaría muy rápidamente la presión vendedora. Además, los ETFs apalancados, que están manejando unas cantidades enormes, representan un riesgo adicional si el mercado cayera. Un simple
1% de caída del SP500 les obliga a rebalancear vendiendo 6.000 millones de dólares diarios, solo por una caída del 1% en el índice. Este efecto se amplifica porque muchos inversores minoristas han invertido en estos productos justo cuando el mercado se acerca a máximos. Si el mercado cae bruscamente, estos flujos podrían acelerar la corrección. Bueno, entonces él ha hecho un estudio y dice: un análisis histórico muestra que cuando estamos en una situación como la actual, les ahorra un poco el skew del SPX, sube bruscamente, en poco tiempo, el índice está cerca de máximo. Digamos que cuando estamos en una situación cuantitativa como la actual, en el plazo de un mes, las acciones suelen tener una caída en promedio, en la mediana, de 0,9% en el SP500 en el mes siguiente. Y solo sube el 38% de los casos. Y en periodos como este se han llegado a dar pérdidas del menos 22%. Y por el lado del VIX ha tendido a subir un mes después de situaciones como la actual, y en promedio suele tener una subida del 18,9%, con un 85% de posibilidades de que suba la volatilidad un mes después, y se ha llegado a ver hasta alguna subida del 38%. En resumen, cuando este patrón actual del mercado, lo que está pasando ahora, llega, las acciones tienden a caer y el VIX a subir en el mes siguiente. Y esto podría tener mucho sentido con un taco trade en que Trump puede ser, y yo creo que va a ser, más duro con los aranceles de lo que el mercado está descontando. Tengamos en cuenta una cosa. Todo esto va a depender mucho, y lo dicen todos los expertos, no es que lo diga yo, de que le aprueben el plan fiscal, que es tan importante para su programa, antes del 4 de julio o después. No está descartado que la semana que viene lo pudieran aprobar. El 4 de julio es el viernes que viene. No está descartado que se pueda aprobar. Si se lo aprueban, todos los expertos coinciden en que Trump se va a ver con las manos libres para poder ser mucho más duro y mucho más agresivo con los aranceles que vencen el 9 de julio, es decir, unos pocos días después. Y no duden que lo va a hacer, porque Trump lo advirtió en su programa electoral y, con razón o sin ella, él cree que los aranceles es una buena cosa. Si quieren mi opinión personal, yo no lo creo, que los aranceles sean tan buena cosa y lo que ganas por un sitio lo pierdes por otro. Pero él está convencido y el que manda es él. Y lo advirtió en su programa electoral, y quien le votó, que fue la mayoría, pues votó por eso. Y ahora es lo que hay. Y él no va a renunciar a eso tan fácilmente. Otra cosa es que él lo revista con una serie de tintes más o menos populistas y demás, que si es la injusticia, que si no sé qué. Pero él lo advirtió en su programa electoral y lo está cumpliendo. Si no le aprueban el plan fiscal antes del 4 de julio, sin duda vamos a ver un aplazamiento. Bessent ayer ya se puso la venda antes que la herida e incluso dijo hasta la fecha que van a poner en el aplazamiento, si es que al final sucede, porque no le aprueban el plan fiscal. Ese aplazamiento sería hasta el 1 de septiembre. Lo dijo Bessent ayer, clarísimo, es una de las razones por las cuales ayer estaba subiendo el mercado. Esto es muy importante. Vamos a ver qué sucede entonces con ese plan fiscal. Cualquier caso, Bessent también dijo una cosa, que estaban negociando con unos 20 países. El mundo tiene bastantes países más, como 100 países más, aparte de esos. Según Bessent, como esos 20 países están negociando de buena fe, mientras se llega a un acuerdo, pues se aplica solo el 10% mínimo. Pero ¿y de los otros 100 países qué pasa? Van a sacar se va a quedar con la lista esa terrible que publicaron la otra ocasión, van a subir más. Como ven, hay mucha incertidumbre arancelaria, se está menospreciando este tema
y como ven coincide cuantitativamente con que pueda haber un repunte de los problemas. Taco trade, está la bolsa muy alta, ahora voy a dar yo candela con los titulares que vais a ver lo que pasa hasta que la bolsa caiga y entonces retrocedo. Aquí tienen el resumen, no se me agranda más, aquí tienen el resumen de este estudio concienzudo que ha hecho McElligott, que en situaciones cuantitativas como las actuales, pues te da una mediana de caída al cabo de un mes del 0,9%, con solamente 38% de los periodos alcistas, y donde se ha llegado a perder 22%, y ha habido 14 casos de situaciones cuantitativas como la actual. Y lo mismo con el VIX, 18% de subida en promedio, 85% de las veces sube el VIX y ha llegado a subir pues una barbaridad, 38%. Otra de las claves de la semana, sin ningún género de duda, pues ha sido el petróleo. Ya advertíamos en los vídeos de la semana pasada que no tenía que preocuparles absolutamente nada el tema de la guerra en Irán. Igual que modestamente les decía que no se preocuparan nada de la guerra de Irán y han visto que no ha generado ningún problema, también les digo que ahora lo que sí que hay que llevar cuidado con el tema de los aranceles. Lo de Irán no iba a hacernos ningún daño, pero el tema de los aranceles sí que lo puede hacer desde aquí a finales de año, en algún momento. Así que cuidado. Se llegó a un alto el fuego forzado por Trump. El alto el fuego se está respetando. Israel e Irán no se han vuelto a atacar y el precio del petróleo pues ha vuelto al mismo lugar donde estaba antes de los ataques y de todo este lío. Tras haber llegado a un pico de casi 78,5, pues el precio del petróleo se ha ido a 65,62 con un descenso pues de nada menos que el 17%. Por lo tanto, esto es fundamental para que la inflación no se tense. Hemos tenido ayer mismo el dato de PCE que quedó algo más alto de lo esperado, pero bueno, tampoco fue una cosa grave, una décima más por encima de lo esperado por los redondeos y demás. Subió 0,18 y le dieron 0,2. Si hubiera quedado 0,14, por ejemplo, pues le habrían dado 0,1. Bueno, pues digamos que la inflación sigue bien y como el repunte ha sido efímero, pues la inflación por este lado no va a tener problemas. Eso sí, sigue el debate porque durante la semana otra de las claves ha sido la comparecencia de Powell ante Congreso y Senado, y en esa comparecencia Powell ha defendido que los aranceles sí son un factor que genera gran incertidumbre. Powell defendió la postura de que los aranceles sí van a tensar la inflación de una manera permanente y que pueden perjudicar también el crecimiento. Esto le valió un montón de críticas e incluso de insultos por parte de Trump, que durante la semana pues decidió incrementar la presión dejando caer que van a nombrar el sustituto antes de que se tenga que ir. Recuerden que Powell no se le puede sacar de la Reserva Federal hasta dentro de 11 meses. Legalmente no se le puede quitar. Pero parece que Trump, para incrementar la presión, y según confirmó Bessent, pues a finales del verano, principios del otoño, va a nombrar ya un sustituto, que será un sustituto pues de la cuerda del gobierno y que parece que va a hacer lo que quiera el gobierno. Claro, esto ha generado una reacción, aparte de los insultos a Powell y demás, y todas estas cosas. Le ha dicho que es estúpido, que es una persona muy estúpida, que es una persona que es tonta, que su coeficiente intelectual es bajo y que, bueno, ya sabemos cómo es, y que va a cambiarlo porque le está costando miles de millones a Estados Unidos y que los tipos de interés durante la semana ha ido variando entre un 2 y un 3%, que según él tendrían que estar más bajos. Ayer dijo que los tipos de interés estarían bien si estuvieran alrededor del 1%, porque esto ahorraría mucho dinero, ya que ya saben que se está renovando pues todo
pues como un tercio de toda la deuda de Estados Unidos que se emitió durante el COVID y ahora hay que renovarla y se está renovando a tipos altísimos y está costando, pues efectivamente, mucho dinero a Estados Unidos. Hubo una corriente de hasta 3 miembros de la Reserva Federal que defendían las posturas de Trump, pero el resto de oradores que ha habido durante la semana defienden la postura de Powell, es decir, de esperar y ver. El mercado, como los datos macro durante la semana han ido saliendo flojos, ha destacado el Producto Interior Bruto del primer trimestre, que se ha revisado a un menos 0,5% y con un nivel de consumo muy bajo. El consumo ha bajado a niveles no vistos en bastante tiempo. Los datos macro en conjunto pues no han salido demasiado bien y todo esto ha hecho subir las esperanzas de bajadas de tipos de interés. Ahora mismo el mercado da posibilidades reales, no son mayoritarias aún, pero sí posibilidades reales de que haya una primera bajada de tipos en septiembre. Y más con toda esta presión que está induciendo Trump y el gobierno sobre todo esto. Claro, ¿qué pasa? Que el mercado, pues, lo que interpreta es que se va a construir una reserva federal al servicio, lo que hablábamos antes un poco, ¿no? De esa situación un poco de que los líderes políticos acaparan la moda moderna, casi todas las potencias mundiales acaparan, bueno, las potencias mundiales democráticas, que el amigo Xi, el amigo Putin no tienen necesidad de eso, como estos están ahí por el artículo 33 o fingiendo elecciones libres en algunos casos, pero que no son reales, pues esto no les hace falta, pero en los países democráticos quizá un exceso ahí de... No sé, el caso es que si pone a alguien de la Reserva Federal que sea un poco títere del gobierno, el mercado se asusta, porque el mercado prefiere bancos centrales independientes que hagan de contrapeso a los gobiernos, porque si no ya sabemos cómo va a acabar esto. Un gobierno, y más con el, como digo, pues con ese cesarismo político que hay ahora, hoy en día y tal, y al final todos los gobiernos acaban gastando de más. Porque el que corta por lo sano los gastos, pues no es votado. Entonces todos saben que para que les voten, pues tienen que seguir gastando a manos llenas. Y da igual que sean de derechas o de izquierdas, al final nos vamos a encontrar con el mismo problema. Entonces el mercado lo tiene claro. Si tú pones a un banco central de la cuerda del gobierno totalmente, el gobierno que sea, da igual que sea. Con Biden sería lo mismo. Hubiera sido lo mismo. A lo mejor era de su cuerda, no lo sé. Yo ahí no quiero entrar, en ese barrizal no quiero entrar, pero yo digo lo que piensa el mercado. El mercado piensa que si empezamos así, pues la Reserva Federal lo que tenderá es hacer lo que hacen los demás. Falta de rigor, falta de ortodoxia, mal gasto de la cuenta y favorecer más el gasto, las cosas para que le voten al partido en el poder. Entonces esa pérdida de independencia de la Reserva Federal está preocupando mucho al mercado y quien lo está pagando es el dólar. Porque esto genera pérdida de confianza en los activos estadounidenses, esa falta de ortodoxia, y aún implica que se tema más el fin de lo que se ha dado en llamar el excepcionalismo de Estados Unidos. Claro, el dólar pues lo está pasando fatal. El dólar lo está pasando fatal. Fíjense el euro, que está ahora mismo en máximos, pues está por encima de los niveles del 2023, por lo tanto en máximos desde el 2022. Tengo que apretar más el gráfico. Aquí. Está en máximos desde el año 2022. Ahora podemos ver ahí una especie de gran lateral de casi 2 años y ahora estaría en el techo de este gran lateral. No les digo nada si nos vamos con el dólar contra mi moneda favorita, que aunque es una moneda fiduciaria, la menos fiduciaria de todas, como es el franco suizo. Pues miren a dónde se ha ido el dólar con el franco suizo. Batacazo que te crío y menor nivel del dólar contra el franco suizo desde el año 2011. Es decir, en 1986 el dólar estaba con el franco suizo a 2,855. Si el euro igual, tampoco se crean. No les digo nada, la peseta si hubiera subsistido y ahora está aquí. Es decir,
el dólar ha caído el 71% contra el franco suizo. Ahora ustedes hagan sus apuestas. ¿Qué pasará en los próximos 40 años? ¿Va a remontar el dólar contra el franco suizo o va a caer otro 70%? Mi opinión personal, que posiblemente esté equivocada, es que volverá a caer y que seguirá cayendo. El franco suizo sigue recogiendo o sigue aprovechando ese rol de valor refugio que tiene, esas reservas de oro en proporción a su población y en proporción al tamaño de su economía muy por encima de lo normal. El hecho de que los suizos pues casi no tienen deudas. De hecho, este año acabaron con superávit presupuestario. No estaba previsto, pero al final hubo ahí una serie de partidas sorpresas y acabaron con superávit presupuestario. Imaginen, en el tiempo en que nos movemos, que todo el mundo está gastando como locos. Todo eso, pues pondera mucho, y el franco suizo, pues, si tú coges tus dólares y te compras una casa en 1986, pues imaginen lo que has ganado solo por la revalorización del franco suizo, que es la moneda en la que está tu casa, más lo que haya subido el mercado inmobiliario desde entonces, que es mucho. ¿Monedas fiduciarias a largo plazo? No, gracias. Si hay que quedarse con alguna moneda fiduciaria, pues me quedo con esta, con el franco suizo. El euro, pues lo mismo. Desde más o menos la misma fecha, 1986, que hemos visto antes el dólar, 52%, un poquito más, 52% de caída. Menos que el dólar, pero más de la mitad de su valor. ¿Ustedes le ven mucha pinta al euro de ir a recuperar todo eso? Pues hombre, sobre todo nosotros los que somos europeos, que estamos viviendo el día a día de Europa, pues no lo creemos, porque hay muchos problemas por ahí. Y si sigue esto del final del excepcionalismo norteamericano y yo me voy metiendo, por ejemplo, en Europa, ¿me estoy metiendo en algún lío? Se puede preguntar más de un amable escuchante. Pues no se está metiendo en ningún lío porque fíjense este gráfico que es tremendamente concluyente. Ahí tienen en azul el actual, en azul clarito el promedio, en actual. Fíjense lo que lo pone aquí arriba. Es el forward pair premium a 12 meses del sector en Estados Unidos, perdón, de Europa, comparado con lo mismo en Estados Unidos. Datos de los últimos 20 años. ¿Qué quiere decir esto? Que el sector inmobiliario en Europa tiene un descuento del 59% respecto al de Estados Unidos. O lo que es lo mismo, tiene un potencial de subida respecto a Estados Unidos grande. Consumo discrecional 46%. El mercado europeo en promedio tiene un 32% de descuento frente a Estados Unidos. Sector de energía 31% de descuento, sector financiero 29%, utilities 28%, materiales básicos 25%, industriales 16%, consumo básico 13% y a la tecnología mucho menos, 7%. Cuidados de la salud un 6%, y la única excepción sería telecos, las europeas están un 12% por encima. O sea que este es un sector, si lo que estamos jugando es a comparar con Estados Unidos, pues sería el menos atractivo. Todo esto de los cambios de divisas pues es algo muy importante, porque está muy bien que el SPX en dólares esté subiendo alrededor de un 5% en el año, pero si tomamos el SPX en moneda extranjera no sube nada. Nada. Y si tomamos el Eurostoxx en dólares, que se me sale del gráfico, ya me disculparán, está un poco más arriba de donde lo ven ahí, ha subido el Eurostoxx en dólares, no en euros, que es como cotiza, ¿eh? En dólares ha subido un 23%. Como ven, aquí hay un juego bastante falso, según en qué moneda estés, te puede ir de una manera u otra y esto puede ser bastante engañoso. Nada es verdad, nada es mentira, todo depende del color del cristal con el que se mira. Al final, en la semana,
pues tenemos nuevos máximos históricos, con una semana en que el SP500 pues ha subido un 3,4%. ¿Gracias a qué? Bueno, pues ha habido, según Goldman, en este paper de resumen semanal, ha habido 4 factores, según ellos, que están ayudando a que esto haya sido así. En primer lugar, la situación macroeconómica, que ha mejorado. Aquí incluyen pues el que se haya firmado el acuerdo de paz, el hecho de que Trump hasta ayer haya estado muy moderado con los comentarios sobre aranceles. Ojo que ayer cambió, vuelvo a repetir, aunque el mercado no hiciera tanto caso, pero cuidado, cuidado. También pues podríamos añadir aquí el que los datos macro están saliendo flojos, pero sin pasarse. Por lo tanto, no hacen temer una recesión, pero como están saliendo flojos, aumentan las posibilidades de que puedan bajar los tipos de interés. Todo esto ha contribuido mucho durante la semana y ha sido muy positivo. 2. El renovado entusiasmo sobre la inteligencia artificial. Esto ha sido absolutamente clave. Está entrando mucho dinero otra vez sobre la inteligencia artificial. Desde luego es un sector de futuro. Yo comentaba esta semana, yo soy suscriptor del ChatGPT Pro, porque hago muchas investigaciones de esas en profundidad y con eso no tengo límite. Me cuesta cerca de 170 y tantos francos al mes, pero lo amortizo, ¿eh? Es como tener un empleado. Es increíble. He observado esta semana que cuando hago chat de voz han mejorado mucho esto del chat de voz, y es que ya te habla con tonos como una persona, ya sé que no piensa, ya sé que son todo datos que se cruzan, pero te habla como una persona que te da el tono, tiene humor, se ríe a veces, es sarcástico, es amable o es duro, es increíble cómo están mejorando eso y a la velocidad que está avanzando. Pues por ejemplo el ChatGPT, que es el que yo uso, pero las aplicaciones de inteligencia artificial son tremendas. Entonces el mercado pues apuesta mucho por esto y está entrando mucho dinero otra vez en todo el complejo de inteligencia artificial. Y Nvidia pues es su máximo exponente. Y como máximo exponente que es, pues ha tenido una semana triunfal. Bueno, lleva una temporadita absolutamente demoledora al alza, con 83% de subida desde los mínimos de abril. Ahí queda eso. Y sobre todo, fíjense que durante la semana ha roto esta resistencia en la que se venía atrancando desde noviembre del 2024. Ahora ese nivel en 148,6 pues va a ser la clave. Está entrando mucho dinero no solo en Nvidia, sino en todo el complejo de inteligencia artificial, semiconductores en un sentido más amplio también. El sector de semiconductores está subiendo mucho. Esta parte de la alta tecnología está siendo absolutamente clave. Y se nota mucho cómo está la alta tecnología influyendo mucho, porque si nos vamos al RSP de igual ponderación, como vemos, aún no ha roto con claridad el lateral por arriba, cosa que sí ha sucedido con el SP500 normal. Y esto se debe pues a la influencia que está teniendo la alta tecnología. Volvemos al paper de Goldman. En tercer lugar, pues que no estaban demasiado expuestos en bolsa los grandes actores, y esto pues daba margen para subir. Y por último, pues factores técnicos favorables. Yo entre los factores técnicos favorables pues citaría la ruptura del lateral del SP500. Si nos fijamos en el sistema que les estoy intentando explicar desde hace algunas semanas, este sistema sencillo que se basa sobre todo en lo que hace el RSI, que esté por encima de 60 o que esté por debajo, o que esté por debajo o por encima de 40. El sistema lo que habría hecho es lo siguiente. Los largos que venía arrastrando desde hacía mucho tiempo nos habría sacado aquí, porque hay dos velas por debajo del RSI 60 y se pierde el mínimo, entonces aquí habría cerrado. No hubiera girado por lectura de mercado porque estábamos justo encima de la media de 200, entonces no tiene mucho sentido. Pero ha vuelto a dar señal alcista otra vez. Aquí lleva dos velas por encima de 60 de nuevo y ha roto el máximo, es decir, que por encima de este máximo 6.160 dio señal alcista otra vez. Por lo tanto,
Estos factores técnicos son a los que se refiere Goldman, ya que estamos viendo el aspecto técnico. Siguiente resistencia en 6.252, ahí está la banda de Mogilev, otra resistencia natural en 6.324 y le damos soporte a la altura de la banda de Mogilev inferior, donde está el Kijun también, en la zona 6.062. No pierda eso, aunque hay otra zona de soporte muy importante aquí en 6.134, que es el antiguo techo del lateral que ahora va a actuar como soporte. Mientras no se pierda esto, puede seguir subiendo. Por debajo de este máximo, es decir, volverse a meter por dentro del lateral, sería muy mala señal, sobre todo si lo hace muy rápidamente. Sería muy mala señal. Bueno, pues factores técnicos, volvemos a Goldman, que también pues, han sido favorables. Lo no tan bueno, que muchos de los sectores que han tirado, puede ser los tecnológicos sin beneficio, pues no son muy allá. Pero bueno, como hemos dicho antes, semiconductores, inteligencia artificial, pues han sido temas clave en la semana. Los fondos solo largos terminan la semana 7.000 millones de dólares, 7.000 millones netos de dólares compradores, y los hedge funds van un poco a la contra, están viendo el mercado demasiado alto y han sido un poco vendedores, ¿no? Nos advierte que para la semana que viene, tengan en cuenta que el 4 de julio es festivo, pues tenemos el ISM de manufacturas el martes, que es muy importante, y el dato de empleo que se dará, por lo que veo, el jueves. O sea que al ser viernes, a veces siendo festivo el viernes lo han dado el viernes, pero veo que se va a dar el jueves por lo visto. También se esperan comentarios de Powell y otros banqueros centrales en el fórum de Sintra, un fórum tradicional donde suelen hablar bastante, ¿eh? Habrá que estar atentos. Las opciones no descuentan grandes movimientos hasta el jueves, o sea, durante toda la semana activa que viene, un movimiento hasta entonces de un 1,23% en cualquier dirección, o sea que no apuntan demasiado movimiento. Entre las cestas de estas que hacen ellos complicadas, mejores de la semana, los sensibles al Bitcoin más 14%, el mejor, valores tecnológicos sin beneficio más 8,55%, expuestos al cobre 7,92% y luego semiconductores de inteligencia artificial más 7,56% en la semana, tremendo, y mega capitalización tecnológica más 6%. Los peores, pues los que están expuestos a tierras raras, menos 6,93%, a petróleo, menos 5,82%, medicamentos para la obesidad, menos 3,44%. En cestas comparativas, los valores de nueva tecnología contra defensivas caras, más 5,67%. Cíclicos contra defensivos, más 4,1%. Beta alta contra baja, más 3,81%. Interesante. Entre las cestas comparadas que negativas, pues muy interesante esta, los que son inmunes a los aranceles contra los que se ven afectados negativamente por los aranceles, menos 2,96%. Me parece que estamos demasiado confiados con el tema este de los aranceles. Demasiado, ¿eh? El volumen de ayer fue altísimo y puede que también influyera esto que les voy a contar ahora, en esa subida rara que tuvimos a última hora, que no solo fueran compras de FOMO y compras sistemáticas, y es que ayer viernes se hizo el rebalanceo del Russell, y esto provoca mucha volatilidad en los últimos minutos de la sesión, y puede que esto influyera también. 22.300 millones de acciones negociadas ayer, muy por encima de los 16.800 millones diarios, precisamente porque se hizo ese rebalanceo, ¿no? Y se vio pues muchas entradas en tecnología y consumo discrecional por esta razón. Me ha parecido bastante interesante este gráfico sobre la volatilidad implícita de Nvidia, bajísima, fíjense dónde está. Desde mediados del 2020 hasta la fecha,
cada vez que ha llegado a niveles tan bajísimos de volatilidad implícita, luego ha tenido muy fuertes repuntes. Va a ser difícil de sostener este nivel tan bajito. Francamente, yo creo que no se ha visto aún el grueso de los rebalanceos de fin de trimestre, que según advierte Goldman aquí son vendedores por 28.000 millones de dólares. No se ha visto en el día a día que aparecieran esos rebalanceos, por lo tanto no podríamos descartar que aparecieran todos de golpe el lunes, no lo sé, o igual sí que han aparecido y se han compensado con otras cosas. En cualquier caso, atención, porque esos son los rebalanceos y hasta el lunes habría peligro de que pudieran aparecer en cualquier momento. Y por supuesto, pues en esta subida grande que hemos visto desde los mínimos de abril, pues ha influido muchísimo el cierre de cortos. Observen la cesta de Goldman de valores con más cortos, el tremendo subidón que lleva. Pues casi un 50% de subida, tremendo. Aquí vemos el mapa de color de la semana. Pues, los 7 magníficos han llevado la palma. Fíjense, Nvidia, la parte de toda la subida que se ha llevado, Microsoft, Google, Meta, Amazon. Ahí está un poco la madre del cordero. Y por aquí muchos valores del sector de semiconductores, TSM, Broadcom, AMD, Texas Instruments, que también han pesado mucho. Y fíjense que también hay algunos bancos. Ahí está JP Morgan. Los bancos han contribuido mucho porque el viernes se anunciaron una serie de medidas desregulatorias en el sector bancario, algo que también estaba en el programa de Donald Trump, y que ayudaron a que todo el sector subiera con mucha fuerza. En el capítulo de varios, 3 gráficos interesantes y nos vamos ya a ver a Harnett. Este es el más importante de los 3. Estamos subiendo y al final, ya saben lo que les digo siempre, al final lo más importante, este es un mercado que funciona en base a la liquidez que le enchufan los bancos centrales. Los bancos centrales enchufan liquidez, el mercado sube, los bancos centrales aflojan, el mercado afloja. Y miren por dónde va la liquidez. Liquidez global en blanco, SP500 en amarillo. Una vez más, el mercado se está apoyando totalmente en la liquidez, que está siendo la clave. Segundo gráfico de varios interesantes. Ya hemos comentado muchas veces y en mi libro Leones contra Gacelas que no está ahora mismo a la venta porque ya conseguí que la editorial que lo tenía entre manos pues dejara de venderlo, porque lo seguía vendiendo con el contrato cancelado. Supongo que sería algún despiste, se vendía como e-paper pero no en papel. Estoy renovando todo el libro, estoy en ello y espero ponerlo reformado a la venta de nuevo pronto, ya como con nuestra propia editorial. Estoy acariciando eso, de volver a poner la editorial en marcha. Fue uno de los momentos más bonitos de mi vida. Me encantan los libros y mientras tuvimos la editorial que tuvimos en su momento, durante varios años, la verdad es que me gustó mucho. Adoro los libros. Y tampoco hay tantas editoriales que hagan libros de este tipo. Bueno, pues ya he hablado muchas veces de que lo normal durante décadas es que todas las subidas del SP500 están acumuladas en los gaps de apertura. Y dentro de las sesiones el mercado se mantiene plano durante décadas. Bueno, pues desde marzo este fenómeno se ha suspendido y está ocurriendo justo al revés. En los gaps de apertura el SP500 habría perdido un 4,3, sin embargo dentro de las sesiones ha subido un 7,1. Es decir, está sucediendo justo lo contrario de lo habitual. Esto no es muy normal. Y por último, pues un dato que nos hace ver que a veces no hay que dejarse llevar por las impresiones del momento. Recuerdo que en 2022, cuando bonos y bolsa bajaban a la vez, se llegó a dar por muerta la cartera 60-40, un esquema de inversión típico que siempre ha funcionado muy bien, 60% en renta variable, 40% en renta fija. Cuando cayeron los dos en 2022, muchos la dieron por muerta. Esta cartera es un error, esta cartera ha dejado de funcionar. Bueno, pues es lo que pasa con los sistemas, hay que tener paciencia en las malas rachas, que vienen cuando menos te lo esperas, pero miren lo que ha pasado después con la cartera 60-40. Vuelve a gozar de una magnífica salud como la ha tenido siempre desde hace muchas décadas. Bien, pues vamos a dedicar los últimos minutos, como siempre, a analizar el paper de Harnett de esta semana.
Dice que ha habido muchos acontecimientos que podían haber movido mucho mercado, pero bonos y bolsas pues lo han tomado con tranquilidad. DeepSeek, el Doge, la OTAN, el Día de la Liberación, el lío en Irán, la ley fiscal. Al final, el oro más 26,7, el SP500 más 5, los bonos a largo plazo más 2,5, valores internacionales cerca del 18% de subida. Ya saben que está situado en oro, bonos y valores internacionales y no le está yendo nada mal. Bueno, dice que el SP500 ha tocado nuevos máximos y aquí da un dato pues muy interesante que se puede ver en la tabla 1. Dice que es la séptima ruptura importante de máximos históricos desde 1990, elimina las pequeñas rupturas que se dan cada poco tiempo, y dice que lo que le llama la atención es la poca cantidad de valores en máximos históricos con las que está subiendo el índice. Lo pone en la tabla 1, a ver si lo encuentro donde está. Aquí está. Fíjense que en esta ruptura de máximos tan solo 22 valores del SP500 están en máximos históricos. Por ejemplo, la última ruptura importante del 19 de enero del 2024 iba con 67 valores. Y en la ruptura del 18 de agosto del 2020 con 54. O sea que aquí estamos viendo que la subida pues la está sesgando mucho, evidentemente pues la alta tecnología, que ese es el motivo. Luego también hace otro estudio muy interesante. Dice que Trump parece que quiere nominar ya a toda prisa al nuevo presidente de la Reserva Federal, aunque su mandato no entre en vigor hasta varios meses después. Y dice Harney que cuidado, porque en los 3 meses que siguen a las últimas 7 nominaciones de presidente de la Reserva Federal desde el 70, donde fueron nominados Barr, Miller, Volcker, Greenspan, Bernanke, Yellen y Powell. ¿Cómo echo yo de menos a Greenspan? Madre mía, parece que fuera ayer. Bueno, pues en todas las ocasiones el mercado los probó a todos, se subieron en los siguientes 3 meses las rentabilidades de los bonos, la bolsa estuvo mixta, no subió, y el dólar bajó un 2%. Ahí tiene en la tabla un dato curioso. Bueno, su indicador Bull and Bear empeora de 5,5 a 5,8, pero para que dé una señal de venta mayor, ya saben que tiene que llegar, según Harnett, a 8, según un servidor, a algo más de 7, cosa que de momento no ha sucedido. Los flujos semanales, 26.100 millones de dólares de entrada en cash, 12.100 millones de dólares de entradas en bonos, 3.500 millones de dólares de entrada en bolsa, poquita cosa, 2.800 millones de dólares de entrada en oro, que para el tamaño del mercado es mucho, y lo mismo digo para criptos, que han tenido entradas de 2.100 millones de dólares. ¿Recuerdan esa regla famosa que tenía Harnett de que cuando el 88% de las bolsas nacionales que componen el índice de MSCI mundial están por encima de las medias de 50 y de 200, cuando el 88% lo están, hay que vender? Y cuando se está por debajo, pues da pista libre a poder comprar. Bueno, pues actualmente se llegó a estar muy cerca de ese nivel, pero actualmente ya tan solo el 73% de esas bolsas nacionales están por encima de las medias de 50 y de 200. Atención a este dato que da Harnett porque es muy importante, ahí se moja. Dice que un movimiento del SP500 por encima del 6.300 en julio, y no está tan lejos, podría activar una señal de venta. 6.300 en julio. Tomen buena nota que este hombre aquí se nos ha mojado mucho. Me voy a saltar algunas cosas y vamos a traducir con la ayuda del ChatGPT este párrafo final que me parece que se moja bastante también y lo deja bastante claro cuál es su postura. Harnett se moja y dice que él sigue apostando por su inversión big. Ya saben que su inversión big es estar comprado de bonos, de acciones internacionales, bonos americanos se refiere, acciones internacionales y oro.
no incluye en la ecuación estar largo de bolsa de Estados Unidos. Dice que sigue comprador de bonos del Tesoro, ya que ve que la macro se está desacelerando, eso es un hecho, los datos macro están saliendo peor de lo esperado, porque cree que la Reserva Federal recortará tipos, seguro que eso lo va a hacer. Hay quien cree que va a tardar bastante, por ejemplo Morgan Stanley esta semana dijo que no empezarían las bajadas de tipos hasta septiembre, pero que luego a lo largo del 2026 habrá 7 bajadas. Yo creo que no van a esperar tanto, pero bueno, da igual, lo hagan un poco antes o un poco después, lo que dice es seguro, va a bajar tipos. Entonces las rentabilidades de los bonos van a caer y eso es positivo para los bonos, y solo ve un riesgo para los bonos, que se esté montando una burbuja bursátil. Dice además que el giro desde los excesos fiscales de Estados Unidos, que ahora están intentando reducirlo y controlarlo, hacia los excesos fiscales de Europa y China, que están en todo su apogeo ahí en estas dos zonas, pues sugiere que el ciclo de fuerte sobrerendimiento estructural de las acciones estadounidenses frente a las internacionales ha terminado. Claro, si el mercado depende de la liquidez y de las prebendas, Estados Unidos, Trump está apretando, pero sin embargo Europa y China están despilfarrando otra vez a lo loco, pues esto favorecerá a las acciones internacionales frente a las acciones de Estados Unidos y según esta teoría, pues el fin del excepcionalismo norteamericano pues seguiría. El oro sigue siendo la mejor cobertura ante un mercado bajista del dólar estadounidense, lo cual también favorece a las materias primas y a los mercados emergentes. Dice que según sus sistemas se están acercando a señales de venta en bolsa, pero que debe advertir que las burbujas ignoran estas reglas. Si estamos en una burbuja, pues no se respetará nada. Dice que cree que hay riesgo de burbuja en el segundo semestre, que no lo descartaría, salvo que se vea un dato de nóminas, o sea, de empleo por debajo de 100.000 y o una subida de los bonos a largo plazo por encima del 5%. Se está hablando de los bonos a 30 años. Muy interesante también esto que dice Hartnett. O sea, que un dato de empleo menor de 100.000 podría desatar el miedo o una subida de los bonos por encima del 5%. Esos son los dos factores de peligro que él ve. Si no se dan estas cosas, cree que podría haber algo de burbuja. Dice que espera que Trump y Powell pasen de los aranceles a recortes fiscales y de tipos, lo cual incitaría a más devaluación del dólar y una burbuja bursátil en Estados Unidos con el Nasdaq rumbo a 30.000 como mecanismo para reducir la carga de deuda de Estados Unidos. Esto es algo que yo no descartaría, muy importante también. Muy importante también. Una de las formas que puede tener el gobierno de Estados Unidos para reducir deuda es eso, crear una burbuja bursátil que ayuda a la economía a subir. Lo han dicho muchas veces, no lo de la burbuja, pero sí lo de que va a haber mucho crecimiento y que eso va a compensar las deudas, cosa que está por ver, pero una de las formas de generar esto puede ser apoyar un mercado que suba muchísimo, mucho más allá de lo lógico. Dice que en vista de este panorama, que una buena estrategia podría ser largos en crecimiento estadounidense y largos en valor internacional. Dice que esto combinaría exposición a la posible burbuja del Nasdaq con protección estructural vía acciones globales infravaloradas. Recuerden ese gráfico que hemos mostrado antes, en el cual pues se hablaba de que muchos sectores europeos, la inmensa mayoría, están infravalorados. Pues esta puede ser una estrategia bastante inteligente, ¿no? Largos en crecimiento estadounidense, por si se crea la burbuja, o largos en valor internacional. Por lo tanto, él no se fía mucho, pero no descarta la posibilidad de que Wall Street siga subiendo por estos factores macroeconómicos, que podrían desembocar pues en una burbuja. Pues nada más, tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. A nivel de vídeos personales, pues me despido hasta mañana domingo, donde haremos, como todos los domingos, el pequeño vídeo de todos los sábados. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Recuerden que no me deben hacer mucho caso, que me tienen que hacer el caso justo, porque yo me equivoco muchísimo y el único análisis que vale es el suyo.
Que pasen un muy buen fin de semana. Les envío saludos afectuosos desde Suiza. Gracias.